Bueno, entonces de análisis de posición habíamos visto el método de bilateración y método de lazo vectorial y también los métodos numéricos utilizando lazo vectorial. Bueno, ahora vamos a ver otro método de análisis de posición diferente. Profe, qué pena interrumpirlo. ¿Sí? ¿Será que la clase se puede grabar? Si alguien sabe, porque yo siempre intento acá y no me deja. Si alguien sabe grabar, puede grabar allá. Ah, güey, madre. Igual esto queda aquí. Igual esto queda aquí el PDF. Entonces vamos a trabajar hoy con coordenadas naturales. Ya esto lo habíamos visto un poquito en el primer corte, que era esto de las coordenadas naturales. Listo. Bueno, entonces para no escribir tanto aquí, yo les voy a dictar de qué trata las coordenadas naturales. Entonces, en mecanismos planos, las coordenadas naturales son coordenadas cartesianas, situadas en su mayoría en los pares cinemáticos. ¿Ya? O sea, las coordenadas naturales son coordenadas cartesianas de toda la vida, X y Y, ubicadas mayormente en los pares cinemáticos. ¿Ya? En caso que se necesiten localizarla en puntos diferentes, también se puede. Y para modelar un mecanismo utilizando coordenadas naturales, hay algunas reglas aquí. Entonces yo les voy a dictar las reglas. Bueno, no son reglas generales, o sea, son algunos pasos a seguir para modelar utilizando coordenadas naturales. Entonces la primera regla es la siguiente. En cada articulación se debe situar un punto. En cada par se debe situar un punto. Esa es la primera regla. La segunda regla es la siguiente. En los pares prismáticos deben existir al menos 3 puntos alineados. 2 para definir el eje y el tercero para el par prismático. ¿Listo? Otra regla es la siguiente. Cada sólido debe contener como mínimo 2 puntos. Y la última regla es, entonces, además de lo anterior, se pueden utilizar tantos puntos adicionales como sea necesario. O sea, si necesitan puntos adicionales, se pueden adicionar. Entonces vamos a hacer aquí un pequeñito ejemplo. Entonces vamos a dibujar aquí un mecanismo manivela, biela corredera. Listo. Este sería el par prismático o la corredera. Ahora dibujo aquí la biela. Y esta es la manivela. Bueno. Entonces, como nos decía la regla, en cada par cinemático hay que ubicar un punto. Listo. Entonces, aquí tenemos un punto. Este sería un punto A, sería fijo. Este de aquí lo voy a llamar D. Punto D. Esta articulación de acá encima la voy a llamar E. Y había una regla que decía que en un par prismático necesito por lo menos 3 puntos alineados. Entonces, 2, estos que estoy aquí resaltando, sería para definir el eje. Este aquí es para definir el eje. Entonces vamos a llamarlos B y C. Listo. Y así de sencillo es el modelamiento en coordenadas naturales. O sea, solamente definir los puntos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas naturales aquí? Serían las que no son fijas. O sea, las que son fijas son A, B y C. Listo.
Y las coordenadas naturales en este caso serían los puntos D y E. Vamos a escribirlo por aquí. Entonces, vector de coordenadas naturales Q, que sería XD, YD, XE y YE. Listo. Bueno, entonces en este caso tenemos que el número de variables o de coordenadas naturales es igual a 4. Bueno, y hay la siguiente ecuación para determinar cuántas ecuaciones de restricciones necesito para definir la cinemática del mecanismo. Entonces la siguiente, entonces el número de restricciones es igual al número de variables o el número de coordenadas naturales menos la movilidad. Listo. Vamos a ver para este caso cuántas ecuaciones de restricción necesito. Entonces, ¿quién me dice cuál es la movilidad de este mecanismo? ¿Alguien que calcule la movilidad? Exacto, 1. Movilidad 1. Entonces calculamos aquí vamos a hacerlo con otro color. Entonces tenemos que el número de restricciones es igual a el número de variables, que sería 4, menos la movilidad, eso sería igual a 3. ¿Qué significa eso? Que necesitamos 3 ecuaciones de restricción. Listo. Vamos a decir que esto aquí es la distancia entre el punto D al punto E. Y esto aquí es la distancia de A a D. Bueno, entonces, la primera ecuación de restricciones serían de distancia. Por lo menos, la distancia entre el punto A y D se mantiene constante. ¿Listo? ¿Cómo podemos escribir eso? Se lo podemos escribir así. Que el vector R a D producto punto el mismo R a D menos la distancia AD al cuadrado es igual a 0. Esta es la ecuación de distancia. Vamos a desarrollar esta ecuación para que se den cuenta que es la misma ecuación de distancia de Pitágoras. ¿Listo? Entonces, el vector RAD lo puedo escribir como un vector columna. Entonces, como va de A a D, entonces sería XD menos XA. ¿Listo? Y en Y sería lo mismo, sería YD menos YA. Y aquí sería el mismo vector. Sería XD menos XA. Y aquí sería YD menos YA. Listo. Aquí sería menos DA AD, que digo, al cuadrado igual a 0. ¿Sí? ¿Alguien que me recuerde cómo se determina el producto punto entre dos vectores? Producto punto entre dos vectores, ¿cómo lo determino? Y por I, J por J. Exacto. Se multiplica componente a componente y se va sumando. ¿Ya? El producto punto está definido para cualquier vector de cualquier dimensión. Puede ser 1, 2, 3, dimensión n. Bueno, entonces multiplico componente a componente. Entonces sería XD menos XA por XD. Bueno, entonces esto voy a de una vez colocarlo directo. Como es el mismo término que estoy multiplicando, entonces sería XD menos XA al cuadrado. Y sería YD menos YA por el mismo, sería YD menos YA
al cuadrado. Y esa es la ecuación de distancia que ya conocemos. Listo. ¿Por qué utilizamos esta notación? Porque esto es más compacto. Entonces, para no estar escribiendo toda esta carreta, entonces yo escribo esto. Una forma más compacta de escribir las ecuaciones de restricción. Listo. Entonces ya tenemos una ecuación, la primera ecuación. Vamos a llamarlo aquí ecuación 1. Ecuación 1. Listo. Bueno, vamos a... voy a crear otra ventana aquí. Un momentico, es que no entendí muy bien cómo hizo la ubicación de los puntos B y C en este punto. ¿Son arbitrarios? O sea, ¿se lo puede colocar donde quiera o específicamente tiene que ser verticales? Bueno, ¿Cuál es la trayectoria que lleva? Sí, como es un par prismático, él describe una línea recta. Entonces dice que en los pares prismáticos tengo que definir 2 puntos que me definen la recta. Entonces lo tengo que colocar de tal forma que queden alineados. B con E y con C tienen que estar alineados. ¿Ya? Porque B y C son puntos arbitrarios, pero sí, en la línea de trayectoria. Exacto, o sea, arbitrario, pero que estén en la misma línea. Ah, vale. Exacto. Bueno, entonces... Eso ya sería dependiendo del mecanismo, ¿cierto? Porque, digamos, en otro caso, un mecanismo que haga una trayectoria circular, pues sería circular, ¿o cómo sería? Sería otra forma. Por lo general, prismática siempre sería una línea. Sí. Ya. Bueno, vale, entonces gracias. Voy a crear aquí otra página. Bueno, yo creo que yo puedo bajar aquí. Hay alguien que está entrando acá. Permitir. Listo. Bueno, entonces ya tenemos una ecuación de restricción, que sería, necesitamos 3, que fue lo que nos dijo las ecuaciones acá. Que necesitamos 3 ecuaciones de restricción. Llevamos una por el momento. ¿Cuál otra se les ocurre? Mirando ahí el mecanismo. La de DE. DE, exacto. La distancia entre DE permanece constante. Entonces vamos a escribirla aquí. Entonces sería, vamos a hacerlo con RO. R DE producto punto por el mismo RDE menos la distancia de E al cuadrado igual a 0. ¿Sí? Bueno, aquí tendríamos la segunda restricción. Bueno, aquí de una vez ya sabemos cómo queda, entonces vamos a colocarla directamente aquí. Entonces sería XE menos XD al cuadrado más YE menos YD al cuadrado menos DE al cuadrado igual a 0. Y tenemos la segunda restricción. Tenemos ya 2 restricciones, pero son 3. ¿Cuál otra restricción se les ocurre ahí que podemos hacer? Voy a copiar esto. Control C. Y lo repito acá abajo para revisar. Listo. Bueno, tenemos 2 ecuaciones de restricción, que sería la distancia entre A y D constante, entre D y E constante. Pero nos hace falta una, porque nos dice acá arriba que necesitamos 3 ecuaciones de restricción para poder modelar el mecanismo. ¿Qué se les ocurre ahí que podemos hacer? Algo con la corredera. Exacto. Sí, con la trayectoria. Sí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Entonces vamos a... Este tipo de restricción es la primera vez que la vamos a mostrar aquí. Entonces yo puedo tomar, por ejemplo, el vector R, que va de B a E,
y hacer producto vectorial con el vector que va desde B a C. B a C. Listo. Entonces miren que esos dos vectores, RBE y RBC, son como que se llama, son paralelos. ¿Y qué pasa con el producto vectorial de dos vectores paralelos? Permitir acá. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Es cero. Es cero, sí. Pero eso lo podemos fácilmente demostrar. Digamos que tenemos un vector A. Vectorial, un vector B. Estos dos son vectores, listo. Me dice, o sea, ya por definición me dice que la norma de producto cruz es igual a la norma de A por la norma de B por el seno del ángulo. O sea, por ejemplo, digamos que este es A y este es B. A y B. Y el ángulo θ sería el ángulo que forman los dos vectores. ¿Listo? Cuando A y B están paralelos, entonces el ángulo θ sería ¿cuánto? Sería 0. O sea, no hay ángulo. Entonces, ¿cuánto daría esto aquí? Seno de 0, ¿cuánto sería? Seno de 0, 0. Entonces, todo esto aquí me daría 0. Entonces, por lo tanto, el producto vectorial de dos vectores que son paralelos es 0. ¿Ya? Por consiguiente, esto acá arriba me tiene que dar exactamente 0. ¿Listo? Y ahí tendría la otra, ¿cómo que se llama? La otra restricción. No voy a borrar eso, voy a repetirlo acá abajo. Entonces tenemos que la restricción era el vector que va desde B a E, vectorial, el vector que va desde B a C es igual a 0. ¿Listo? Ahora podemos desarrollar eso ahí, a ver cómo queda la restricción. Entonces, hagámoslo aquí. Bueno, aquí hay que tener cuidado. El producto vectorial solamente está definido para vectores de 3 dimensiones. O sea, para vectores de 2 dimensiones o de otras dimensiones, no. Para 3 dimensiones. Entonces, aquí hay que hacer lo siguiente. Hay que considerar estos dos como si fuesen... Estamos trabajando en el plano, pero hay que considerar que estamos como si estuviésemos trabajando en 3 dimensiones. ¿Ya? Colocamos en la coordenada Z, ponemos un 0 ahí para poder hacer producto vectorial. Entonces aquí sería XE menos, esto aquí quedó feo. Aquí sería XE menos XB. Aquí sería YE menos YB. Listo. Y como el producto vectorial tenemos que trabajarlo en 3 dimensiones, entonces, como estamos en el plano, aquí colocamos 0. Listo. Vectorial. BC, entonces BC sería XC menos XB. Listo. Aquí sería YC menos YB. Aquí 0. Y esto tiene que ser exactamente igual a 0. Listo. ¿Se acuerdan cómo se determina el producto vectorial de dos vectores? Una forma de memorizar esto es lo siguiente. Tapamos la primera fila y multiplicamos cruzado. ¿Ya? Esta primera fila la tapamos. ¿Listo? Y hacemos el producto cruzado aquí. Pero ¿qué pasa? Como aquí se dice es 0 y este 0, entonces significa que la componente ni es 0. ¿Listo? Después hacemos lo mismo, pero con la segunda fila. ¿Solo habrían componentes en K? Solamente hay componentes en K. Exactamente. Entonces cuando tapamos K, o sea, cuando tapamos K aquí, sería este. ¿Listo? Multiplicamos cruzado acá arriba. Este por este. ¿Ya? Entonces sería
XE menos XB por YC menos YB. El primero lo multiplicamos cruzado y después colocamos un menos. Ese menos es de fórmula. Menos. Aquí sería YE menos YB por XC menos XB igual a 0. Y aquí tenemos la tercera ecuación de restricción. Listo. Entonces vamos a colocarlas todas. Entonces, la primera ecuación, ¿cómo era? La primera ecuación era XD menos XA al cuadrado más YD menos YA al cuadrado menos DAD al cuadrado. No voy a colocar 0 porque de una vez lo voy a colocar en el vector phi. Bueno, la segunda ecuación, ¿cómo era? Ya se me... Era XG menos XD, ¿no? XE menos XD al cuadrado más YE menos YD al cuadrado menos DED al cuadrado. Y la última, que es la misma que tenemos aquí, que sería XE menos XB por YC menos YB menos YE menos YB por XC menos XB. Listo. Y este sería mi vector phi. Esto aquí es igual a 0 vectorial. Y este aquí sería mi vector phi. Listo. Bueno, entonces de esa forma ya hicimos el modelado de ese mecanismo manivela biela corredera. Entonces, ¿cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Recuerden que el vector Q era XD, YD, XE y YE. Listo. Tengo 4 variables, pero recuerden que una de esas variables tiene que representar la movilidad del mecanismo. O sea, una de esas variables tiene que ser definida. Vamos a suponer que conocemos la última. Que conocemos esta. Bueno, o cualquiera. Vamos a suponer que conocemos XD. Voy a colocarlo aquí con otro color. Conocemos esta de aquí. Entonces, el vector de coordenadas dependiente sería YD, XE y YE. Listo. Entonces tenemos un sistema no lineal de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Listo. Profe, disculpe, ¿por qué no puso el XD? Porque como tienes la movilidad igual a 1, entonces tú tienes que definir uno de los parámetros es conocido, porque esa representa la movilidad. ¿Ya? Por ejemplo, deja y voy por acá arriba. ¿Ya? Entonces tú, digamos que ya sabes que la movilidad aquí es 1. ¿Ya? La movilidad 1 significa que uno de los parámetros que definimos lo conoce. En este caso sería la coordenada esta coordenada XD. Si defines XD, entonces ya puedes calcular todo lo demás. ¿Ya? Si no, otras veces lo hacíamos con el ángulo. Hacíamos aquí, había un ángulo aquí, pero esta vez lo hicimos con XD. O sea, tú puedes coger cualquier variable. En ese caso, XD. ¿Ya? Vale, cuando es una rotación, es más apropiado utilizar un ángulo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. No sé si alguien tiene otra duda. Aquí está aquí. Y voy a abrir otra página diferente.
Agregar otra página. Listo. Bueno, eso solamente es un ejemplo. Para modelar correctamente, utilizando coordenadas naturales, necesitamos saber cuáles son las restricciones posibles que existen, o los más comunes. Entonces vamos a empezar con las más conocidas. Vamos a darle aquí. Las más conocidas, entonces, son restricciones. Vamos a trabajar primero con las restricciones. Restricciones de cuerpo rígido. De cuerpo rígido. Listo. El cuerpo rígido, un cuerpo rígido, como decían las reglas, para modelar un cuerpo rígido necesito por lo menos 2 puntos. ¿Ya? Entonces un cuerpo rígido yo lo puedo modelar utilizando 2 puntos. Entonces vamos a colocar aquí un punto por aquí y un punto por acá. Este sería PI y PJ. Listo. Esto es una representación gráfica, o sea, el eslabón este que estoy dibujando aquí puede tener cualquier forma. Si no es por simplicidad, yo lo dibujo así como una línea, pero esto aquí puede tener cualquier formato. ¿Ya? Listo. Bueno, entonces miremos a ver cuántas restricciones necesitamos para definir ese elemento con 2 puntos. ¿Ya? Entonces, un cuerpo en el plano, es un cuerpo plano, ¿cuántas movilidades tiene? ¿O cuál movilidad tiene un cuerpo en el plano? 3. 3. 2 traslaciones y una rotación. Entonces serían 3. Bueno, ¿y cuántas coordenadas estoy utilizando aquí? Número de variables. Entonces, para cada punto estoy utilizando 2. O sea, aquí sería XY, YY, acá sería XJ y YJ. Entonces, el número de variables que estoy utilizando serían 4, ¿sí no? Entonces, el número de restricciones que necesito para modelar eso sería 4 menos 3 igual a 1. O sea, solamente necesito una restricción. ¿Y cuál sería esa restricción? ¿Qué restricción puedo escribir aquí? 2 puntos, solamente con 2 puntos. ¿La distancia constante de los 2 puntos? Exacto, la distancia entre el punto P y PJ no cambia. Entonces sería distancia entre 2 puntos, que ya la habíamos definido en el ejemplo pasado. Entonces aquí podemos escribir que RIJ, producto punto, RIJ, menos DIJ al cuadrado igual a 0. Creo que aquí lo estamos colocando ya de forma general. Entonces esto es lo mismo que escribir XJ menos XY al cuadrado más YJ menos YI al cuadrado menos DIJ al cuadrado igual a 0. Listo. Ese sería el primer caso. Esto sería, vamos a colocarle un nombre aquí. Vamos a colocar aquí 2 puntos. Dado 2 puntos. Listo. Bueno, otra posibilidad es que yo tenga 3 puntos no colineales. Entonces escribamos aquí 3 puntos no colineales. Ya, o sea, 3 puntos que no están alineados, formando un triángulo. Aquí tenía un punto por aquí, un punto por acá, otro punto por acá. Recordemos que esto es una representación gráfica, o sea, ese triángulo puede tener cualquier formato.
Bueno, entonces vamos a decir que este aquí es PI, PJ, y aquí sería PK. Listo. Esto aquí es un cuerpo rígido. Bueno, la misma cosa, tengo un cuerpo rígido en el plano, entonces la movilidad sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería la movilidad? Cuerpo rígido en el plano. ¿Ah? 6. En el plano. Estamos en el plano. 3, exacto. ¿Sí? ¿Y cuántas variables estoy utilizando en este caso? Son 3 puntos. 6. 6. Listo. Entonces, ¿cuántas restricciones necesito? 3. Serían 3, exacto. ¿Y cuáles serían esas 3 restricciones? Las 3 distancias. 3 distancias, exactamente. Entonces vamos a colocarlo aquí directamente. Bueno, voy a colocarlo de forma compacta para no estar escribiendo tanta cosa. Entonces sería RI J punto RIJ menos DIJ al cuadrado igual a 0. ¿Listo? Sería la distancia entre el punto I y J. La distancia entre I y K también es constante, entonces sería R y K, producto punto R y K menos D y K al cuadrado es igual a 0. Y finalmente R, JK, punto R, JK, menos la distancia de J a K igual a 0. Listo. Entonces aquí tenemos 3 ecuaciones. Listo. Cuando vamos a modelar un cuerpo rígido con 3 puntos. Menos 3. Aquí. Ya. Sí. No sé en qué estaba pensando aquí. Aquí es 3. O sea, pensé una cosa y escribí otra. Bueno. Otro caso. Vamos a seguir bajando aquí. Entonces, ahora vamos a modelar 3 puntos, pero que estén alineados. 3 puntos colineales. Este sería otro caso. 3 puntos colineales. Entonces, hagamos aquí. Estaría un punto. Aquí estaría el otro punto. Y otro por aquí. Listo. Entonces, cuando hay 3 puntos, lo que hacemos es ecuaciones de combinación lineal, que eso lo habíamos visto en el primer corte. Aquí hacemos la misma cosa. Entonces sería el punto PI. Este acá sería el punto PJ. Y este de aquí del medio sería el punto PK. ¿Ya? Es un eslabón ternario, pero los puntos están alineados. Listo. Bueno, lo mismo. ¿Cuál sería la movilidad de ese cuerpo rígido? Serían 3. ¿Cuántas variables estoy utilizando? 6. ¿Sí? Entonces, el número de restricciones sería número de variables menos movilidad. Eso daría 3 también en este caso. Listo. Entonces, ¿cuáles serían esas restricciones? Bueno, serían esas 3. Bueno, la primera, podemos utilizar la distancia entre el punto I y J. La que ya conocíamos. Entonces sería RIJ punto RIJ menos DIJ al cuadrado es igual a 0. Listo. Ecuación de distancia. Listo. Yo no puedo hacer otra ecuación de distancia, por ejemplo, entre punto PI y PK, porque entonces serían linealmente dependientes, como están alineados. Entonces ahí tengo que hacer una ecuación de combinación lineal. Ese ya la habíamos deducido
anteriormente. Entonces aquí solamente la voy a escribir. Entonces podemos escribir la siguiente ecuación, que sería R y J menos la distancia de I a J sobre D y K por R y K igual a 0. ¿Listo? Aquí, pero aquí me llegó como que un mensaje. Son 3 puntos colineales. Profe, ¿y cómo salió lo de IJ sobre IK? Esa es la... pasa lo siguiente. Si tú tienes R y K y lo divides entre IK, te da el vector unitario de I a K, ¿sí o no? Y si ese vector unitario lo multiplicas por IJ, por la distancia de IJ, entonces te da el vector que va de I a J. Y como IJ y IJ son los mismos, entonces da 0. Ah, listo. Vamos, es más, aquí lo puedo dibujar. Vamos a hacerlo aquí con otro color, con blanco. O sea, esta parte que estoy aquí señalando en blanco, esto sería lo mismo que el vector que va de I hasta acá. ¿Listo? Entonces, si tú tomas el vector unitario IK y lo multiplicas por D IJ, te da ¿qué? Te da el mismo vector IJ. ¿Listo? Entonces, por eso es que esa operación da 0, porque son de combinación lineal. Bueno, los demás creo que no han entrado. Vamos a ver. Entonces, 17. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? No te escuché. Se escucha entrecortado. Que esa... Nada, hay como que un problema con el audio. Los demás sí le están escuchando lo que él dice. No, se escucha entrecortado. Ah, se escucha entrecortado. O escríbelo ahí en el chat y yo leo para ver qué es lo que es. Bueno, mientras él arregla ya lo del internet, vamos a expandir esas ecuaciones. Entonces tenemos aquí, vamos a hacerlo con blanco, con color blanco. Listo. La primera es una ecuación de distancia, que ya sabemos que sería XJ menos XY al cuadrado más YJ menos YI al cuadrado menos DYJ al cuadrado igual a 0. Listo. Bueno, la siguiente ecuación, esta de aquí, tiene dos componentes. Tiene componentes en X y en Y. Entonces en X quedaría así. XJ menos XY menos DYJ sobre DYK, que multiplica a XK menos XY. ¿Listo? Igual a 0. Y la misma, de forma similar en Y. Entonces aquí sería YJ menos YI menos DYJ sobre DYK por YK menos YI. Listo. Entonces ahí tenemos las tres restricciones, pero cuando los puntos están alineados. Listo. Bueno, ya tenemos 3 puntos colineales. Ahora vamos para 4 puntos. Cuando necesitamos modelar un cuerpo rígido, pero con 4 puntos. Aquí sería 4 puntos. Listo.
Entonces, vamos a dibujarlo aquí. Entonces sería un punto por aquí, un punto por aquí. Listo. Entonces, los tres primeros puntos formarían aquí un triángulo. Listo, este lo voy a llamar PI, PJ, PK. Listo. Y tendría un cuarto punto. Por acá que lo voy a llamar PL. Listo. Todo esto sería un mismo cuerpo, mismo sólido. Bueno. Entonces, de la misma manera, ¿cuánto es la movilidad de ese cuerpo? Sigue siendo un cuerpo rígido, entonces sería movilidad 3. Número de variables. ¿Cuántas variables estoy utilizando en este caso? ¿Serían 8? 8 variables, ¿no? Porque son 4 puntos. 8 variables, listo. Entonces, el número de restricciones sería 8 menos 3, que sería igual a ¿qué? A 5, ¿no? Listo. Bueno, entonces necesitamos 5 restricciones. Entonces, las primeras 3 serían, tomamos el triángulo que se forma aquí y hacemos ecuaciones de distancia. ¿Eh? Bueno, entonces las ecuaciones de distancia serían las siguientes. Voy a escribirlo en forma compacta, entonces sería RIJ punto RIJ menos DIJ al cuadrado igual a 0. DIJ ahora sería IK punto IK menos DIK al cuadrado igual a 0. Y la otra sería R JK punto RJK menos DJK al cuadrado igual a 0. Listo. Ya llevo 3, pero me faltan 2 más. ¿De dónde saco las 2 más? Entonces, yo podría pensar, bueno, ya hice estas de distancia, entonces puedo hacer distancia entre IL y KL. Pero ¿qué pasa? Que esas adicionales no serían linealmente independientes, porque ya tengo 3. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Yo puedo construir un vector que vaya desde I hasta acá. Este sería el vector R, I, K. Listo. Y aquí tengo el vector que va desde I a J. Listo. A partir de esos 2 vectores, yo puedo construir una combinación lineal de tal forma que determine el vector que va de I hasta L, o sea, este que va acá. Que sería el vector IL. Listo. Entonces yo lo puedo escribir así. Siempre se puede. Entonces el vector, vamos a escribirlo por aquí abajo. El vector R de I a L lo puedo escribir como combinación lineal de los otros 2. Entonces esto lo puedo escribir como menos alfa del vector que va desde I a J. Listo. Menos un beta por el vector que va desde I hasta acá. Listo. Y eso sería igual a 0. Ya. Hay alguien que entró por aquí. Permitir. Listo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? O sea, que dado 2 vectores, o sea, dados 2 vectores en plano, ustedes pueden construir cualquier otro vector. O sea, yo puedo multiplicar los otros 2 vectores por un alfa y un beta cualquiera, que yo siempre puedo hallar un tercer vector como combinación lineal de esos 2. Sí, está claro esa parte. Alfa y beta.
Se escucha todavía entrecortado. Yo creo que tiene problemas de internet. Entonces, yo creo que esto lo podría dibujar aquí. Vamos a ver si es posible dibujarlo aquí en verde. Vamos a ver. Voy a agarrar otro color aquí. Vamos a ver. Aquí mismo. Verde. Entonces, por ejemplo, el vector que va de P y a J, voy a prolongar esto aquí. Esa es la prolongación. Listo. Y voy a hacer la prolongación del vector que va de I acá. Sería algo así. Listo. Bueno, entonces yo lo que hago es que me voy al punto P, punto PL, y trazo una paralela al IK. Sería algo así. Y corta aquí. Listo. Y de la otra hago lo mismo. Trazo una paralela al vector IJ. Sería algo así. Listo. Entonces aquí puedo construir estos dos nuevos vectores. Vamos a hacerlo con un color diferente. Vamos a hacerlo con azul. Con azul. Entonces, este vector que va desde aquí a aquí. Deja ver. Sería. Vamos a ver. Este de aquí a aquí. Listo. Entonces, este vector que va de aquí a aquí, yo lo puedo escribir como RIJ por un alfa. Un alfa que en ese caso el alfa sería negativo. O sea, yo multiplico ese alfa por RIJ y me da el vector ese que está en azul. Listo. Y puedo construir otro vector que vaya en la dirección IK. Sería este. Entonces, el IK lo puedo multiplicar por otro vector beta, de tal manera que sea igual a este. Entonces, si yo sumo estos dos, me da PL. O sea, siempre es posible. Bueno, entonces si quieren expandir estas ecuaciones aquí, bueno, ya las dos primeras ya saben cómo expandirlas. Esta última, entonces tendría dos componentes. Sería, en este caso sería XL menos XY menos alfa por XJ menos XY. Un momento, que parece que entró alguien acá. Permitir, listo. Bueno, entonces acá sería menos beta por XK menos XY igual a 0. Acá lo mismo, pero en Y. Entonces sería YL menos Y menos alfa por YJ menos Y menos beta por YK menos YI igual a 0. Me imagino que ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo calculo yo el valor de alfa y beta? O sea, alfa y beta son constantes, solamente tienen que calcularlo una sola vez. Y una forma de calcularlo es lo siguiente, o sea, yo puedo, toda esta ecuación que está aquí, estas dos ecuaciones las puedo escribir de la siguiente forma. Voy a hacerlo aquí de forma compacta. Entonces, esa ecuación que está allá la puedo escribir así, ¿ven? Y puedo escribir XJ menos XY. Aquí quedaría YJ menos YI. Aquí quedaría XK menos XY. Aquí sería YK menos YI. Listo. Y esto aquí sería alfa y beta. Alfa y beta. Y esto es igual a XL menos XY. Y aquí sería YL menos YI.
Estos dos sistemas son los mismos, son equivalentes, solo que acá lo escribí de otra forma más compacta. Bueno, una vez ustedes conocen una posición particular de los puntos, o sea, si conocen los puntos PI, PK y PL en una posición particular, ahí pueden calcular cuánto es alfa y beta. Una vez que calculan alfa y beta, ya esos valores son constantes y ya no van a cambiar. Ya entonces pueden utilizar directamente las restricciones que están acá. Listo, entonces aquí tenemos en total 5 restricciones. 3 de distancia y 2 de combinación lineal. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. ¿Dudas? ¿No tienen dudas? ¿Nadie? Pues por ahora no, profe. No, bueno. Listo. Entonces, ya analizamos 4 puntos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si yo voy a analizar un cuerpo rígido que tenga más de 4 puntos? Entonces, ¿cómo haría? Entonces la regla es la siguiente, se la voy a dictar aquí para no estar escribiendo. Bueno, igual voy a copiarla aquí. Más de 4 puntos. Más de 4 puntos. Listo. Entonces, para más de 4 puntos se procede igual que para 4 puntos. O sea, determino que el triángulo y hago 3 restricciones de distancia, formando un triángulo. Listo. Entonces, se procede igual que 4 puntos, añadiendo 2 ecuaciones de combinación lineal adicionales por cada punto adicional. ¿Ya? Entonces, hacen 3 de distancia y por cada punto adicional colocan una ecuación de combinación lineal para los puntos, para los demás puntos. ¿Listo? Bueno, entonces ya conocemos las restricciones para cuerpos rígidos, las más importantes. Ahora vamos con las restricciones de par cinemático. Entonces vamos a escribirlo por aquí. Restricciones de par cinemático. Par cinemático, listo. Entonces, el primer caso sería par de revolución. Par de revolución. Listo. Solamente estamos trabajando en el plano. Entonces, aquí sería. Listo. Entonces, aquí no vamos a contabilizar el número de restricciones, solamente qué restricciones introduce el par cinemático. Bueno, el par cinemático es bastante simple, ¿ya? Porque los dos cuerpos, o sea, aquí tengo 2 cuerpos que están compartiendo este mismo nodo. ¿Listo? Entonces, si yo pongo un punto aquí, digamos un punto P, por coordenadas X y Y, entonces no necesitaría ninguna restricción, porque una vez que coloco puntos, ya queda definido el par. ¿Ya? Porque ambos cuerpos están compartiendo el mismo punto. Entonces, solamente colocando un punto sobre el par ya queda definido. Entonces, no es necesario construir ninguna restricción para el par de revolución. Listo. Otras restricciones para par es la asociación. De par revolución, vamos a colocarlo así, par revolución y prismático.
A la combinación de los dos. Prismático. Bueno, vamos a dibujarlo por aquí. Entonces, aquí. Entonces digamos que tenemos el siguiente conjunto de pares. Tengo aquí un par. Listo, aquí tendría el prismático. Ese prismático. Y aquí tendría uno de revolución. Entonces hay dos pares. Uno de revolución y un prismático. Aquí tendría PI, acá tendría PJ. Y este punto de aquí sería PK. Listo. Bueno, entonces, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? ¿Y qué restricción podemos escribir ahí? Para obligar acá que se mueva en la línea que une al punto IJ. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre ahí? ¿Qué restricción podemos colocar para que obligar al punto PK a obligarlo a que se mueva en esa línea? Ya hicimos un ejemplo anteriormente parecido. ¿Nadie? Profe, también tocaría como agregar otros puntos arbitrarios. Bueno, aquí tienes dos puntos. Tienes dos puntos IJ que definen una línea y tienes el punto PK. Ahí podrías escribir una ecuación que obligue acá a estar sobre esa línea. Entonces yo podría hacer lo siguiente. Esto ya lo hicimos en un ejemplo anterior. Entonces yo podría decir, por ejemplo, RI, J, vector IJ, vectorial, el vector IK. Eso me daría igual a ¿qué? ¿Sería igual a 0? 0 porque son paralelos. Entonces ya ahí estoy obligando al punto K a que se mueva en esa línea. Entonces ya tendría esa restricción. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría eso ahí? Hagan la operación y me dicen a ver cómo queda de forma expandida. Recuerden que aquí, bueno, vamos a ayudarle aquí un poquito. Aquí sería XJ menos XY. Aquí sería YJ. Aquí me equivoqué. Está el borrador. Aquí sería YJ menos YI. Listo, acá sería 0. Vectorial. Entonces aquí sería XK menos XY. Acá sería YK menos YI y 0. Listo. Entonces, de forma expandida ¿cómo quedaría? Profe, quedaría XY menos XJ. XJ menos XY. XJ menos XY. Ajá. Por YK menos Y. Menos YJ menos Y por XK menos XY. Exactamente. Igual a 0. Igual a 0. Entonces, cuando tenemos una asociación entre par de revolución y prismático, esa sería la restricción que podemos construir en ese caso. Listo. Son las 11:13. No tengo tiempo todavía. Bueno, otra forma de par. Entonces tenemos el par prismático. Te voy a escribirlo aquí. Par
prismático rígido. Par prismático rígido. Listo. Este es parecido al anterior, pero entonces hay una parte que es rígida. Vamos a dibujarlo aquí. Entonces aquí sería un par por aquí. Otro par por acá. Entonces aquí construimos el prismático. Listo. Este viene hasta aquí. Bueno, pero ¿qué pasa? Ahora tenemos aquí que ese par prismático tiene una parte rígida. Esto aquí no rota, o sea, esto está unido aquí al par. Listo, entonces aquí tendríamos un punto PI. PI. Aquí tenemos PK. Y aquí voy a colocar un punto. Voy a colocarlo así relleno para indicar que no es un par, sino solamente un punto que me describe la posición de ese par prismático. Entonces, este sería PK. Y aquí tenemos un ángulo que siempre va a ser constante. Este ángulo aquí siempre va a ser constante. Vamos a colocarle un nombre, vamos a colocarle que sea gamma. Listo. Bueno, entonces les pregunto, ¿cuántas restricciones podemos escribir ahí? Podemos escribir la misma anterior, o sea, podemos obligar a que el punto PK se mueva en la... esto aquí me equivoqué, acá era PJ. PI, PJ. Yo puedo obligar al punto PK que se mueva en esta línea. ¿Listo? Sería la misma restricción anterior, que era RIJ vectorial RIK igual a 0. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tendría una restricción. Y yo puedo escribir otra restricción que obligue a este ángulo alfa a ser igual, o sea, que este ángulo siempre sea el mismo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Esto lo puedo escribir así, ¿ven? Entonces, yo tendría el siguiente vector. Yo tendría el vector que va desde I a J. Vamos a escribirlo aquí en rojo. Este sería el vector RIJ. RIJ. Bueno, aquí se me olvidó que necesito, en este caso, en el par prismático rígido, necesito otro par aquí. Este sería un punto PL. Bueno, y tengo otro vector que iría desde K hasta L, que sería el vector RKL. ¿Listo? Bueno, entonces la otra restricción sería la siguiente. Yo puedo escribir que R y J punto R KL menos la distancia IJ por la distancia KL por coseno de gamma es igual a 0. ¿Listo? Esta ecuación que está aquí es la ecuación para determinar, ¿cómo que se llama? El ángulo entre dos vectores. Sino que generalmente no la ponen de esa forma, sino que la ponen así. Ponen coseno de gamma es igual, entonces ponen así, producto punto RIJ punto KL. Listo. Y acá ponen la norma de RIJ por la norma de RKL. Listo. Entonces, esta restricción que está aquí, que estoy escribiendo, no es más que la ecuación para yo determinar el ángulo entre dos vectores. ¿Listo? Entonces, como el ángulo phi es constante, entonces esto aquí siempre va a dar 0. ¿Listo? ¿Alguna duda en esta nueva restricción? Bueno, la primera, de forma expandida, es la misma que ya habíamos calculado allá arriba. Vamos
Vamos a repetirla aquí. Sería XJ menos XY por YK menos YI menos YJ menos YI, listo, por XK menos XY igual a 0. Listo. Ahora, pero la otra, ¿cómo quedaría? La segunda restricción. RIJ por RKL. Entonces, bueno, vamos a escribirlo aquí porque lo hagan ustedes allá. Entonces sería XJ menos XY. Aquí sería YJ menos YI. Producto punto. XL menos XK. Aquí sería YL menos YK menos DIJ por DKL por el coseno de gamma igual a 0. ¿Listo? Entonces, aquí que me diga cómo quedaría de forma expandida haciendo esa operación. Quedaría XY menos XJ. XY, bueno, aquí es XJ, sino que lo escribí mal. Sería XJ, ¿no? XJ, ok, XJ menos XY. Ajá. La otra, ¿cuál es, profe? ¿X qué? XL. XL, ajá, menos XK. Menos XK, listo. Ahí sí, me parece que era más, ¿era más? Más, sí, más, sí. Se va sumando. Ajá, más YJ menos Y. Por YL menos YK, menos, era Y, ¿sí? Sí, aquí YK. Menos DIJ por DKL por coseno de gamma igual a 0. Y ahí tenemos la... Bueno, entonces, esas son las principales restricciones de pares. O sea, hay muchas más, pero ya con esas pueden modelar la gran mayoría de mecanismos. Bueno, como muchas veces en los mecanismos, la entrada de un eslabón es un ángulo. Entonces, aparte de usar coordenadas naturales, que son coordenadas cartesianas, a veces es más cómodo, en algunos casos, utilizar ángulos. Entonces, cuando se utilizan ángulos, entonces decimos que estamos utilizando coordenadas mixtas. Entonces, vamos a colocar aquí coordenadas mixtas. Listo. Entonces, vamos a modelar, por ejemplo, un par de revolución utilizando coordenadas mixtas. Entonces, aquí tenemos un par de revolución. Bueno, dos elementos unidos aquí con sus pares. Entonces, aquí tendríamos que este es PI. Este sería PJ. Y este sería P. Bueno, aquí sí vamos a calcular cuántas restricciones necesitamos para modelar este sistema. Entonces, aquí tendríamos un ángulo que vamos a llamar phi. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cuál sería la movilidad de ese sistema? Así, si lo consideramos en el espacio. ¿Cómo que se llama? En el plano. Calculen la movilidad de cuánto le da. Bueno, el eslabón que va de I a J, ¿de cuántas formas se puede mover? Se puede mover de 3 formas. O sea, puede hacer 2 traslaciones y una rotación. O sea, el eslabón P y J. Entonces, ahí tendría 3 movilidades. Pero como el eslabón P y K puede rotar, entonces tendría una más. Entonces, la movilidad ahí sería 4. Movilidad 4.
Número de variables. ¿Quién me dice cuántas variables estoy utilizando ahí? ¿Son 6? No. O sea, en total, incluyendo el ángulo. Ok, entonces serían 7. 7, sí. Pues serían 6 de coordenadas naturales y una del ángulo. Entonces serían 7. Profe, ahí no entendí esto, la movilidad 4, ¿no? Se supone que la movilidad máxima serían 3 por la vaina de que está en el plano. Ahí no tienen en cuenta ninguna fija o algo. No, exactamente, no estoy teniendo ninguna fija. O sea, no estoy considerando que esto es fijo. Si fuera esto, sí, ahí sí sería, la movilidad sería 1. Ok. Ya. Entonces ahí, esto aquí no lo estoy considerando como fijo, sino que está suelto, o sea, está sin el plano suelto. Entonces por eso daría 4. Bueno, entonces necesitamos calcular el número de restricciones. O sea, cuántas restricciones necesito ahí. Entonces las restricciones serían 7 menos 4. Eso es igual ¿a cuánto? A 3. Listo. Miremos a ver. Bueno, entonces, ¿cuántas restricciones necesito? Necesito 3. Entonces, ¿qué restricciones se les ocurren ahí? Porque podemos escribir. Serían las 2 distancias, ¿cierto? Bueno, podríamos utilizar las 2 distancias. Sería una posibilidad. 2 distancias, pero faltaría una. Ahí se complica un poquito. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una de distancia, en primer lugar. Vamos a utilizar de distancia entre I, K, por conveniencia. Vamos a utilizar esta de distancia en primer lugar. Entonces tendríamos que R y K punto R y K menos la distancia de I a K cuadrado igual a 0. Ya tengo una, me faltarían 2. Bueno, las otras 2, que esta es la primera vez que les muestro este tipo de... Bueno, ya la hemos hecho anteriormente. Entonces, otra posibilidad es hacer lo siguiente. Yo puedo hacer R y J punto R y K. Listo. Entonces, yo puedo calcular el ángulo entre los dos vectores. Fue la que escribí anteriormente. Entonces aquí sería menos D y J por D y K. ¿Listo? Por coseno de phi igual a 0. ¿Listo? Ahí ya tendría 2. ¿Listo? Pero me falta una. ¿Cuál adicional puedo colocar para completar? Entonces puedo hacer algo similar. Así como utilicé para coseno, puedo hacer una con seno. Entonces con seno puedo utilizar esto. Utiliza R y J vectorial R y K menos, que aquí sería D y J, aquí sería D y K, pero ahora como es producto vectorial no sería coseno, sino que sería seno de phi igual a 0. ¿Listo? Y aquí en conjunto tendría las 3 restricciones que estoy necesitando. ¿Ya? Si las escribo en forma expandida, las últimas 2, que ya lo habíamos hecho anteriormente, entonces aquí me quedaría XJ menos XY, que multiplica XK menos XY, más YJ menos YI por YK
menos y menos DIJ por DIK por coseno de phi igual a 0. ¿Listo? Ahora la segunda, que ya le hicimos anteriormente una parecida, entonces aquí me quedaría x y xj menos xy que multiplica a yk menos y. ¿Listo? Como el producto vectorial, entonces aquí iría menos yj menos yi por xk menos xy. Y aquí sería menos dij por dik por seno de phi. Listo. Ya este tipo de restricción lo habíamos utilizado anteriormente, solo que lo habíamos utilizado de otra forma. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un caso particular, que lo habíamos trabajado hace rato. Digamos que tenemos aquí un par de revolución y esto es fijo aquí. Listo. Y aquí tengo otro par aquí arriba, entonces este sería PI, este sería PJ. Listo. Bueno, y aquí tendría el ángulo phi. Y esto lo habíamos hecho de forma así directa. Este sería phi. Bueno, entonces ¿cómo que se llama? Este vector en esta dirección sería vector unitario en la dirección y. Vamos a colocarlo así, y. Vector unitario en la dirección y. Entonces, en ese caso, ¿cómo escribiría ¿cómo que se llama? Las restricciones. Entonces serían así, sería y, vector y. Listo. Aquí sería punto R y J menos ¿cómo que se llama? Aquí sería solamente de IJ porque la distancia del vector y, o sea, la norma del vector y sería unitaria, entonces aquí sería solamente de IJ por coseno de phi igual a 0. Y lo mismo con el producto vectorial, entonces aquí sería I vectorial RIJ. Listo. Y aquí sería menos DIJ por seno de phi. ¿Listo? Si expandimos esto, nos queda de la siguiente forma. O sea, la primera nos quedaría XJ menos XY menos DIJ por coseno de phi igual a 0. Y acá lo mismo, pero con Y. Aquí sería YJ menos YI menos DIJ por seno de phi igual a 0. ¿Sí? Y esto que estamos haciendo aquí es equivalente a lo que ya habíamos hecho cuando modelábamos, por ejemplo, por coordenada, por el método de biliteración. Entonces nosotros lo que hacíamos era que colocábamos PJ y aquí colocábamos igual a PI y aquí colocábamos DIJ por coseno de phi y aquí DIJ por seno de phi. Esas dos cosas son equivalentes, ¿ya? Solo que aquí ya lo hicimos de forma así más formal, o sea, como si fuesen restricciones. Listo. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Tiene alguna duda? ¿Alguien tiene duda? Vamos a ver qué hora es. Son las 11:33. ¿Nadie tiene duda? No, señor. Nada. Bueno, entonces, ya para finalizar, vamos a hacer un ejemplo de aplicación, de cómo se modela un mecanismo utilizando las coordenadas naturales. Entonces vamos a hacer la simulación o hacer el modelamiento por coordenadas naturales del siguiente mecanismo. Vamos a hacer, aquí me llegó como una notificación.
vamos a simular el siguiente mecanismo. Entonces vamos a colocar aquí. Este sería el fijo. Aquí sería una manivela. Si se dan cuenta, hasta el momento no habíamos simulado ningún mecanismo con pares prismáticos, sino eran puros pares de revolución. Entonces, con las coordenadas naturales es bastante más fácil modelar este tipo de pares. Con lazo vectorial también se puede, pero más complicado. Listo. Esto aquí es rígido. Bueno, y esto aquí forma un ángulo gamma constante. Bueno. Entonces, ¿qué dice la regla? Para modelar utilizando coordenadas naturales. El primer paso es colocar en cada par cinemático, colocar un punto. Entro aquí por acá. Permitir. Listo. Entonces, en cada par cinemático colocamos un punto. Entonces, vamos a comenzar con los pares de revolución. Aquí tengo un par de revolución. Aquí puedo colocar un punto. Vamos a llamarlo, como es fijo, vamos a ponerle que este es el punto PA. De este otro lado tengo otro par fijo, que sería, vamos a ponerle PB. Listo. Bueno, aquí tengo otro par, entonces coloco un punto aquí, vamos a decir punto P1. Aquí en este par prismático, vamos a colocar otro punto aquí, para saber la coordenada del par prismático, la ubicación. P2, listo. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a modelar un par prismático, yo necesito por lo menos 3 puntos alineados. O sea que aquí, al final de este extremo, voy a colocar un punto adicional. Este sería un punto P3. Listo. Como la entrada es aquí, esta es la entrada, entonces colocamos un ángulo aquí. Pero en realidad lo que estamos haciendo es una simulación, una modelación utilizando coordenadas mixtas, o sea, naturales y un ángulo. Listo. Entonces ya tengo todos los parámetros ahí, el ángulo phi y todos los puntos. Entonces, bueno, determinemos primero cuáles son las coordenadas naturales. Entonces, mi vector de coordenadas naturales Q sería igual a ¿qué? Entonces, las coordenadas naturales, todo lo que cambia. Entonces, ¿qué cambia de valor ahí? X1, Y1, X2, Y2 y el ángulo phi. Bueno, aquí nos falta X3 y Y3. Y tengo que borrar aquí, esto aquí. Listo, entonces sería X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 y el ángulo phi. Listo. Entonces, ¿cuántas variables estoy utilizando? ¿El número de variables cuánto sería? Serían 7. 7. Serían 6 de coordenadas naturales y una de un ángulo. 7. ¿Cuál sería la movilidad del mecanismo? Profe, ese ángulo que está ahí no variaría. ¿Son 2 phi? Phi. O sea, es directamente proporcional. No, este que coloqué acá, este es fijo, este no cambia, porque ese es rígido. Este es gamma. Ángulo gamma. No cambia. ¿Ya? Porque esto está soldado ahí. Entonces, el ángulo del par en relación a ese otro eslabón siempre se permanece fijo. No cambia.
¿La movilidad cuánto sería? La movilidad de ese mecanismo. La pueden calcular ahí rápido. Bueno, ya como coloqué aquí el ángulo phi, ya estoy diciendo que la movilidad es 1. Y hacen las cuentas y le va a dar 1. Listo. Entonces, el número de restricciones, ¿cuánto sería? ¿Serían 6? 6 restricciones. Listo. Bueno, entonces, de alguna forma, necesitamos encontrar 6 restricciones para poder hacer el modelo de ese mecanismo. ¿Qué restricciones se les ocurren ahí? Directamente las distancias, ¿no? Las distancias. Entonces comencemos con por ejemplo, con la distancia de 1 a 3. Eso no cambia, siempre va a ser constante. Entonces escribimos R13 punto, producto punto, R13 menos la distancia de 1 a 3 al cuadrado es igual a 0. Listo. ¿Cuál otra distancia podemos tomar? O sea, podríamos tomar, por ejemplo, la de a 1, pero entonces esa no la utilizo porque esa me conviene mejor relacionarla con el ángulo, entonces esa la dejo quieta. Otra distancia que no cambia es la distancia entre el punto B y el punto 2. Siempre va a ser constante. La distancia entre el punto B y el punto 2 no va a cambiar. Entonces sería RB2 punto RB2 menos la distancia de BA2 al cuadrado es igual a 0. Bueno, entonces ya tenemos 2 restricciones. ¿Cuál otra restricción podemos hacer? Podemos hacer la restricción del par prismático. ¿Listo? ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo podríamos construirla? Obligar punto 2 que se mueva en la línea que definen los puntos 1 y 3. Entonces yo podría decir que el vector que va desde 1 a 3, si lo multiplico vectorialmente con el vector que va de 1 a 2, ¿cuánto me daría? Ese resultado. 0 porque son paralelos los dos vectores. Entonces, ya te compuso el audio, como que era el internet que... ¿Qué era lo que me estabas preguntando hace rato? Que yo no te escuchaba. No, era que, o sea, que esa duda después se me la resolvió, era de alfa y beta, que cómo se obtenía. Ya. Listo. Bueno. Necesitamos 6, llevamos 3. ¿Cuál otra podemos hacer? Miren que el ángulo que definí aquí yo, gamma, siempre es constante. O sea, el ángulo que hay entre el vector R2B y el vector R13 siempre es el mismo, siempre va a ser gamma. Entonces podemos escribir esa otra restricción. Entonces, 2B de 1, 3. Aquí lo que estoy definiendo es el ángulo entre el vector 2B y el vector que va de 1 a 3. Ya, siempre va a ser gamma, no va a cambiar. Entonces sería menos la distancia de 2 a B. O sea que de B a 2 se va a mantener quieto y lo que se va a mover sería P1 y P3 o sería al revés. De B a 2 se mantiene, o sea, la distancia se mantiene constante. Claro, él se mueve, pero se tiene que mover punto 2 entre esos dos puntos. O sea, en una línea. ¿Y si se mueve no varía el ángulo? No, se mantiene, o sea, lo que cambia es como la inclinación. Él va girando así. Déjame ver cómo, pues, a ver si puedo hacer un dibujito por aquí al lado. Por ejemplo, digamos que él gire un poquito. Está así. Digamos que gira un poquito, o sea, que queda así.
Entonces ahora esto quedaría como así, ¿ya? Y esto quedaría como para acá, así. No sé, y bueno, aquí estoy inventando, entonces esto quedaría así, y de pronto esto quedaría por acá abajo. Bueno, aquí lo dibujé mal, pero que sería más o menos así. ¿Ya? Entonces el punto 2 ahora estaría aquí. Este sería el punto 2, este sería el punto 1, este es gamma, se mantuvo constante. El punto 3 se rodó un poquito para acá, entonces el punto 3 quedaría por acá, más o menos así. Ok, ya lo entendí. Yeah. Yeah. Esto lo van a simular en MATLAB, y aquí les quedan las ecuaciones. Igual yo les voy a compartir un programa base, pero ustedes pueden ir adelantando. El viernes les muestro un programa base de este, pero si se quieren adelantar lo pueden hacer. Bueno, este sería D2B por D1,3 por el coseno de gamma igual a 0. Listo, entonces ¿cuántas llevo? Llevo 4 restricciones, me faltan 2. Listo, ¿de dónde saco las otras 2? Las 2 restricciones que me hacen falta. Estas serían las restricciones entre el ángulo phi y el vector que va de A hasta 1. Es más, lo voy a escribir aquí de forma directa. Vamos a escribirla de una vez aquí. Entonces yo podría escribir x1 menos xa, x1 menos xa, menos la distancia de A hasta 1 por el coseno de phi igual a 0. Y y1 menos ya menos d a1 por el seno de phi es igual a 0. Listo. Y aquí tendría las 6, ¿cómo que se llama? Las 6 ecuaciones. 6 ecuaciones que necesitamos. Listo. Pero el vector, ¿cómo se llama? El ángulo phi es conocido. O sea, sería la entrada, sería la coordenada independiente. Entonces mis coordenadas dependientes serían x1, y1, x2, y2 y x3, y3. Listo. Ahora toca solucionar este sistema utilizando el método Nito-Raphson que ya conocí. Entonces voy a escribir las ecuaciones aquí. Entonces las ecuaciones que teníamos entonces eran x2 menos x1 al cuadrado más y1. No, aquí me equivoqué. Aquí era la distancia entre 1 y 3 era constante. Entonces sería x3 menos x1 al cuadrado más y3 menos y1 al cuadrado menos d1,3 al cuadrado igual a... Bueno, no voy a colocar igual porque lo voy a de una vez a escribir vector. Listo. La otra era la distancia entre 2 y b, que era constante. Entonces sería x2 menos xb al cuadrado más y2 menos yb al cuadrado menos la distancia de b a 2 al cuadrado. Listo. Bueno, después teníamos el par prismático que era, bueno, si hacemos las operaciones me queda x3 menos x1 que multiplica a y2 menos y1. Listo. Menos, aquí sería y3 menos y1 y aquí sería x2 menos x1. Listo. Después teníamos el par rígido del gamma, que era constante. Entonces me quedaría xb menos x2
que multiplica a x3 menos x1 más, aquí sería lo mismo, aquí sería y menos y2 por y3 menos y1 menos la distancia de 2 a b por la distancia de 1 a 3 por el coseno de gamma. Bueno, y las dos últimas, que eran las que ya habíamos escrito ahí, que era x1 menos xa menos d a 1 por coseno de phi, y aquí sería y1 menos ya menos d a 1 por seno de phi. Listo, entonces este aquí sería mi vector de restricción. Listo, bueno, aquí es 0 y este es mi vector phi. Listo. Bueno, entonces ya esto lo podemos solucionar utilizando el método Newton-Raphson. Entonces vamos a colocar aquí al lado, recordando que el vector de variables dependientes era x1, y1, x2, y2, x3 y y3. ¿Sí? Entonces, para aplicar Newton-Raphson, lo que necesitamos allá es jacobiano. Es jacobiano, pero con respecto a las dependientes. Entonces vamos a... Yo no sé si ya... Bueno, les voy a dar aquí un momentico para que terminen de copiar. Y ahora ustedes calculan el jacobiano. Listo. Entonces voy a darle un minuto ahí para que copie. Entonces esto ya es lo mismo, o sea, pueden utilizar los mismos códigos que tenían y ya pueden hacer modelos. Igual yo les hago la simulación y se las envío. Yo también tocaría evaluar el phi con el Q dependiente. Sí, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces ya vamos, hagámoslo aquí. Bueno, entonces vamos allá. El jacobiano, que sería phi Q dependiente. ¿Listo? Entonces... Vale. Bueno, entonces van a derivar la primera restricción, que sería esta de aquí, con respecto, vamos a escribirlo con otro color porque no se confunda. Listo. Entonces sería esta derivada, ¿cómo sería? Esta restricción con respecto a cada una de las variables estas, o sea, la derivada con respecto a x1, a y1, x2, y2, x3 y y3. Entonces la derivada con respecto a x1, ¿cómo quedaría? 2 entre paréntesis x3 menos x1. Menos 2. Menos 2. Ajá. Entre paréntesis. Ajá. X3 menos x1. ¿Así? Sí, así. Listo. Exacto. Bueno, y así continúan con las demás. Entonces, la derivada con respecto a, ¿cómo que se llama? A y1, ¿cómo sería? Ahora mismo menos 2. Menos 2. Por y3 menos y1. Y1, listo. Ahora con respecto a x2. 0, ¿no? 0, no. Porque no hay. Sí. 0, sí, no hay. Listo. Y con respecto a y2. También 0. También. Listo. Ahora con respecto a x3 y y3. Sería 2. X3 2, menos y1.
x3 menos x1, ¿no? Eso de aquí uno. Más Y 2, aquí sería 2, y3 menos y1. y3 menos y1, listo. Bueno, ahora van a hacer lo mismo, pero para la siguiente. Entonces, yo solamente voy a copiar y ustedes me van dictando. ¿Cómo quedaría la que sigue? Alguien diferente que me diga ahí la... Para x1 sería 0. Bueno, aquí sería 0. Y para y1, También sería 0. 0. Ajá. ¿Y qué sigue con respecto a x2? Sería 2, x2 menos xb. 2, x2 menos xb. Miren que comparado con cuando utilizamos el método de lazo vectorial, las derivadas son más fáciles, pues son siempre casi lo mismo. Entonces aquí sería 2, ¿qué? Y2 Menos yb. menos yb. Listo. Y acá, Sería 0, 0. 0, 0. Exactamente. Listo. Bueno, entonces ahora van a hacer lo mismo. Esto aquí sí se puede complicar un poquito, pero igual no tanto. Entonces alguien diferente que haga esa, la que sigue. Que me vaya dictando de cómo va. Entonces aquí por ejemplo van a derivar con respecto a x1. O sea, todo lo que no sea x1 es constante. O sea, lo único diferente es que x1 aparece en dos partes, entonces tienen que derivar estos dos pedazos y simplificar. Profe, ¿y en esa no sería 0? Porque se multiplica por 0, ¿no? Que sería la otra. No, pero aquí tienes x3 menos x1. O sea, y2 menos y1 sería constante. Sí. Entonces derivas esto, entonces sería menos 1. Voy a hacerlo aquí y después hacer la siguiente. O sea, derivando me quedaría, el primer pedazo me quedaría menos 1 por y2 menos y1. Esa sería la primera derivada del primer sumado. Ok. Y el resto me quedaría aquí menos y3 menos y1. Pero la derivada de x2 menos x1 es menos 1 también, entonces aquí quedaría más. ¿Listo? Entonces si hacen las cuentas aquí, me quedaría menos y2 más y1 más y3 menos y1. ¿Sí o no? Entonces aquí y1 con y1 se va. Entonces me quedaría y3 menos y2. y3 menos y2. Exactamente. Entonces la derivada aquí, la primera sería y3 menos y2. Listo. Entonces hagan la siguiente. Yo la había hecho aquí en cuaderno y creo que la tengo hasta mal. He escrito yo. Bueno, continúen ahí. ¿Cómo sería la que sigue? Voy a borrar aquí. La siguiente haría x2 menos x3. No estoy seguro. x2 Menos x3. menos x3. Les digo igual a los demás.
Hagan las cuentas para. Todo esto tiene que ser. Sí, listo. Bueno, la que sigue. Profe, me das un momentico para ver la ecuación. Que no... Ya termino aquí la. Ajá, ahí. Yo creo que esto lo puedo borrar aquí. Uh-huh. Sí, medio X2 menos X3 en la segunda. Ajá, ¿y la que sigue? Ah, bueno, voy para eso. Una ventaja de utilizar coordenadas naturales es que ya no tienen que calcular los puntos así como anteriormente, que seno de no sé qué, porque ya directamente están encontrando las coordenadas de los puntos. Y1 menos Y3. Y1 menos Y3, sí. Sí, sería Y1 menos Y3. Listo. Ajá. ¿Y la que sigue? Derivamos con respecto a X1, con respecto a Y1, con respecto a X2, ahora con respecto a Y2. X3 menos X1. X3 menos X1. Sí, eso me viene. X3 menos X1. Listo. La que sigue, ahora con respecto a X3. Da menos X2 menos X1. Bueno, haría X2. X1 menos X2. X3 menos X1. La otra. Se le dio, yo me equivoqué. A mí me dio otra vaina diferente. No. Creo que sí, a mí me da X1 menos X2. X1 menos X2. Ajá. A todos les da igual. A mí me dio diferente, yo creo que me equivoqué. ¿Estamos en qué? ¿En Y3 o en X3? En X3. Ah, ok, yo estaba haciendo la Y3. Bueno, la otra, X1 menos X2. Sí, esta da X1 menos X2. Entonces borremos esta aquí. Entonces faltaría la de aquí, la de... ¿Cuánto le da la de acá entonces? ¿Me salía Y2 menos Y1? Y2 menos Y1, ajá. Eso es lo que me dio. Y2 menos Y1. Listo. Entonces ahora vamos para esta de aquí. Paso una línea aquí para no confundirnos. Listo, entonces, ¿cuánto daría el primer término acá? XB menos 2X2 menos XB, no me interesa, sería X2 menos XB. X2 menos XB.
¿Qué sigue? Entraría x1 menos x3. Sí. Está derivando con respecto a x1 y después con respecto a x2. Ah, es que es para y1, ¿sí o qué? Y1, sí. X1 y después con y1. Sería y2 menos yb. Y2 menos YB. Ajá. Listo. ¿En qué Entonces, sigue? la otra sí sería x1 menos x3. X1 menos X3. Uh-huh. Listo. Y acá sería lo mismo, ¿no? Y1 menos Y3, creo. Sí, y1 menos y3. Listo. ¿Alguien diferente que me diga las últimas dos? De lo que han hablado hasta ahora. Ahora, las últimas dos son con respecto a X3 y Y3. ¿Cómo queda? XB menos X2. XB menos X2. Y el otro sería YB menos Y2. YB menos Y2. Listo. Vale, la última es más fácil. Aquí quedaría 1 y lo demás sería 0. 0. Y la otra sería 0. 1 aquí y lo demás 0. Listo. Bueno, ya ahí bueno, tenemos que el Q dependiente era X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, listo. Y aquí aplican el método Nido-Radsey. Entonces pueden hacer una simulación así en aquel programa y de una vez determinan el inicial. ¿Ya? Cada uno de estos, o sea, el Q inicial. Q inicial. Pueden utilizar el mismo valor que les dé allá en la primera posición de la simulación. ¿Sí? Profe, una pregunta para sí. X1, Y1, Y2, o sea, ¿qué valores ponemos ahí? Tú puedes hacer un dibujito allá en ¿cómo se llama? En Motion Gen. Motion Gen. Entonces, sí, le das clic derecho y ya en los 3 punticos, él te da las coordenadas. Entonces, esas coordenadas las puedes utilizar como punto inicial. ¿Ya? Lo único diferente aquí es, por ejemplo, listo, tienen esto aquí, que es lo que de pronto le puede dar más trabajo, dibujar esta, ¿cómo que se llama? El prismático. Sí, prismático. Esto era así. Listo. Bueno. Entonces pueden hacer lo siguiente. Deja cambio aquí de color. Para dibujar para el prismático. O sea, yo lo haría así. Como conocen el punto que es P1 y P3, lo conocen. Pueden determinar cuánto es este ángulo aquí, ¿sí, no? Este ángulo lo pueden determinar. Vamos a ponerle ese ángulo que se llame alfa, por ejemplo, alfa. Ese lo pueden determinar. Bueno. Y conocen este punto, que es el punto, no sé qué, este es el punto 2. Ese sale de la solución de cuando resuelvan las ecuaciones, de ahí sale el punto 2.
Entonces la idea es dibujar esta cosa. ¿Cómo hacen? Entonces yo haría lo siguiente, o sea, yo haría una caja así, que esté en el origen. ¿Ya? Una caja en el origen. Entonces, esto aquí va a tener unas coordenadas. Cada esquina de esto va a tener unas coordenadas. ¿Sería como inclinar la parte de abajo al ángulo alfa? Sí, entonces, estas coordenadas serían, vamos a poner RI. RI va a tener R1, R2, R3 y R4. Entonces, lo que van a hacer es, a partir de este punto, lo trasladan allá y lo rotan. Entonces, ¿cómo lo harían? Vamos a ponerle RI, no sé, gorrito. RI gorrito sería igual a punto P2, que sería la traslación, o sea, lo trasladan allá a P2, y después aquí hacen la rotación, sería R por RI. ¿Ya? Teniendo en cuenta que R es igual a coseno del ángulo que es el alfa, menos seno de alfa, aquí sería seno de alfa, coseno de alfa. Listo. ¿Cómo calculan, por ejemplo, el ángulo alfa? Lo pueden calcular con la tangente, por ejemplo, pueden usar alfa igual a tangente a la menos 1 de la componente en y sería y3 menos y1, ¿no? Y en x sería x3 menos x1. ¿Listo? O si lo quieren hacer con la función a tan 2 sería a tan 2 y aquí sería y3 menos y1, coma, x3 menos x1. Listo. Esta es más correcta. Listo. Esa sería una forma de dibujar el par prismático. Ya ahí le pueden poner colorcitos y tal. Igual intenten de hacerlo y yo también hago uno y se los comparto el viernes. Entonces vamos a dejar hasta ahí. Entonces viernes vemos algo de teoría y de una vez definimos cuál va a ser el proyecto. Lo veríamos bien. No sé si tienen dudas alguna pregunta. No, señor. Listo, profe, entonces nos vemos el viernes. Listo, pues. Yo ahorita también guardo esto en PDF y le comparto. Vale, pues. Gracias. Vale, pues, todo bien. Vale, profe, gracias. Listo, Bueno, pues. No, bueno. Bien, profe.